capilar peritubular. Recuerda que peri significa periférico, alrededor de, ¿no? Capilares que están alrededor del aparato tubular. Entonces estas células que están acá, tubulares, van a ser las encargadas de hacer tanto reabsorción como secreción. Entonces si el sentido es hacia acá, hacia la luz del tubo, este sería un túbulo. Si el sentido de la flecha es de la célula hacia el túbulo, estaremos hablando que eso es una secreción. En cambio, si el sentido es hacia de la luz del túbulo hacia la célula, estaremos diciendo que es reabsorción. Bien. Ahora, este espacio que está acá, entre las células y los capilares, ¿cómo se llama? Intersticio. ¿Ya? El espacio que está entre las células, intersticio. Entre las células y los capilares es el espacio intersticial. Otro concepto importante es el de las membranas. Tú cuando has leído tus libros has leído membrana lateral y membrana vasolateral y membrana apical. ¿Qué significa eso? Las membranas apicales son aquellas que están hacia la luz del túbulo. Entonces en este dibujo la membrana apical vendría a ser esta de acá. Esta está en contacto con la luz del túbulo. Membrana apical. En cambio, la que está en contacto con el intersticio y con célula y célula viene a ser la membrana vasolateral. ¿Ya? ¿Por qué eso es importante? Porque a través de ambas membranas se va a dar un tipo de transporte. ¿Ya? Por ejemplo, si el transporte se da a través de las membranas apicales, de acá hacia acá, a eso se le va a llamar un transporte que es de tipo transmembrana. Transporte transmembrana. En cambio, si el transporte se va a dar por acá, por las uniones estrechas que tenemos entre las células, eso me han enseñado en biología, creo, o en histología, hay uniones intercelulares, las uniones estrechas que tenemos entre estas células, a través de ellos hay unos pequeños pasajes o conductos entre célula y célula, a través del cual también es posible el transporte, ¿ya? A eso se le llama entonces una vía. Hay dos tipos. Las sustancias pueden pasar a través de las células. Supongamos que esto es sodio y el sodio pasa directamente por acá y llega hasta acá. Llegó el sodio acá, ¿verdad? En ese caso el transporte se ha dado directamente a través de toda la célula, atravesando toda la célula. ¿Eso qué sería? Una vía transmembrana o una vía transcelular, porque estoy atravesando todo. ¿Me entienden? Ahora, y si pasa a través acá por estos bordecitos, ¿cómo se llamaría? Es una vía de transporte paracelular. Si es transcelular, porque atravesar la célula, la que se da a través de las membranas vasolaterales. Acá entre estas uniones, esto de acá viene a ser un transporte paracelular. ¿Ya? Y el que se da por acá vendría a ser transmembrana paracelular. ¿Está bien? Perdón, transcelular. No es paracelular. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, ahora vamos a recordar los mecanismos del transporte. Te di en algún momento de este capítulo que hay que recordar los mecanismos de transporte. Entonces, básicamente tenemos dos grupos.
vamos a ahondar demasiado, solo quiero que los recuerdes. Por un lado tenemos a los transportes de tipo pasivo y por otro lado tenemos a los transportes de tipo activo, ¿verdad? Se llama activo porque requiere consumo de energía. Esto es con gasto de ATP. También de acá es sin gasto de ATP. Entonces dentro del transporte pasivo vamos a tener básicamente dos tipos. Por un lado tenemos a la difusión. Simple. Por otro lado tenemos a la ósmosis. Ya, difusión y ósmosis. En el caso de la difusión se le llama así al paso. Se le llama difusión al paso de un soluto de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. ¿Ya? Ese es el paso de uso, eso se llama difusión. Entonces supongamos que tú tienes una membrana semipermeable y esta membrana semipermeable de este lado está cargada por sodio, supongamos, y de este lado hay menos. Significa que a favor de su gradiente, porque acá está más de concentración, el sodio va a difundir hacia acá, porque está a favor de su gradiente de concentración. Eso se llama difusión, paso de un soluto de una zona de mayor concentración, con osmolaridad, es otra manera de decirlo, hacia una de menor concentración. Bien, ¿cuáles son los ejemplos de difusión? Dos tipos. Tenemos la difusión de tipo simple y tenemos la difusión de tipo facilitada. Simple y facilitada. La simple es aquella en la que se da solamente a favor de su gradiente, ya, solo por su gradiente, por gradiente de concentración. Ejemplo de difusión simple, el CO2. El CO2 atraviesa las membranas por difusión simple, igual que el oxígeno, simplemente pasa a favor de la gradiente. ¿Se acuerdan cuando vimos en el respiratorio? El movimiento de CO2 y de oxígeno era en función de sus presiones parciales. Es otra manera de decir de sus concentraciones. Pues en ese caso no necesitan una proteína que les facilite el pasaje, simplemente pasan a favor de su gradiente de su presión. En ese caso es un tipo de difusión simple. En el caso de la difusión facilitada es a través de proteínas transportadoras, por proteínas transmembrana o también llamadas carriers. ¿Ya? A través de esas proteínas forman canales que facilitan, y por eso se llama así, el pasaje de un soluto de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Ejemplo de difusión facilitada: el paso del CO2. Los canales iónicos. También tenemos, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo se absorbía la fructosa en el tracto gastrointestinal? ¿Ya? Entonces, eso es un tipo de difusión facilitada. El cambio, la ósmosis, es el paso de un solvente, ojo, acá dice soluto, acá dice solvente, son cosas diferentes, de un solvente de una zona de menor concentración a una de mayor concentración. Y usted me va a decir, pero ¿cómo va a pasar de menor a mayor concentración si todo el ciclo me ha dicho que debe pasar de mayor a menor? Tienes que leerlo bien. Cuando uno habla de concentración se refiere a osmolaridad. Entonces, en el ejemplo de acá, si vamos a considerar el solvente, ya no al sodio, ¿cuál es el solvente? El agua que está por acá. Y como ves, está más abundante. ¿En qué zona? ¿Dónde hay más concentración molar? ¿Dónde hay más concentración molar? Acá, porque hay más sodio. Entonces, en este caso, aquí la concentración o la osmolaridad será mayor y acá será menor. Entonces, el sodio en este ejemplo pasa por difusión, porque acá está más concentrado el sodio, voy de mayor a menor. ¿Ya? En cambio, el agua se va a mover ¿en qué sentido? En este. Entonces, desde el punto de vista del solvente, el movimiento se da de una zona
Es al revés. Desde el punto de vista del solvente, el movimiento se da de una zona donde hay menos concentración molar hacia una de mayor concentración molar. ¿Ya? Por eso, ojo con el término, acá hay soluto y acá hay solvente. ¿Ya? Ese es el ósmosis, esa es la ósmosis. Entonces, el ejemplo clásico es el pasaje del agua, pues, ¿no? A través de una membrana semipermeable. Luego tenemos la difusión, el transporte activo. El transporte activo requiere el consumo de ATP, ¿verdad? Por eso se llama transporte activo. Entonces, en el caso del transporte activo vamos a tener dos tipos. Por un lado tenemos el primario y por otro lado tenemos el transporte secundario. Entonces, vamos a representar por acá una célula. ¿Ya? En esta célula vamos a representar a los dos tipos. Por ejemplo, acá hay una bomba muy conocida ya por ustedes, que la han escuchado varias veces, que es la bomba de sodio potasio ATPasa. La vamos a dibujar acá en la membrana. Esta bomba consume ATP. Recuerda que la condición para hablar de transporte activo es que haya gasto de energía. Entonces acá esa viene a ser la bomba de sodio potasio ATPasa. ¿Qué hace la bomba de sodio potasio ATPasa? Para empezar, como es transporte activo, generalmente va en contra del gradiente de concentración. Por tanto, el sodio, que es más abundante en el extracelular, va a salir. ¿Por qué consume energía? Porque necesita ir contra su gradiente. Por tanto, salen 3 sodios e ingresan 2 potasios. Esa es la bomba de sodio potasio ATP. ¿Qué ejemplo de transporte es? Es un transporte, esto de acá sería la bomba sodio potasio ATPasa. Ejemplo es un ejemplo de transporte activo de tipo primario, donde el consumo de energía se da directamente en el transportador. Existe también el transporte de tipo secundario. ¿Cómo es el transporte secundario? Cuando tú tienes esto, acá olvídate que es potasio y que es sodio, simplemente mira las cargas. Estás perdiendo 3 cargas positivas y acá estás ganando 2 cargas positivas. Entonces, ¿hay ganancia o pérdida neta de cargas? Hay pérdida. Si hay pérdida de cargas positivas, ¿cómo va a quedar el interior de la célula? Negativo. El interior de la célula, producto de la bomba de sodio potasio ATPasa, queda negativo. ¿Ya? Esa negatividad va a hacer que se activen otras proteínas transportadoras, como por ejemplo el cotransportador de sodio con glucosa. Esta proteína cotransportadora de sodio con glucosa, que se encuentra en el intestino, en las células renales, cuyas siglas son SGLT, esa proteína transportadora de sodio glucosa, ¿ya?, es la responsable de que el sodio y la glucosa se cotransporten, y el cotransporte es un ejemplo de transporte activo secundario. ¿Por qué secundario? ¿Y por qué hay gasto de energía? Porque producto de la bomba de sodio y potasio ATPasa que consumió ATP, yo generé un medio interno que es negativo. Además, como expulsé el sodio, ¿qué pasa con la concentración de sodio acá? Disminuye. Por tanto, tengo 2 factores para que el sodio ingrese hacia la célula. ¿Por qué 2 factores? Porque por un lado está más concentrado afuera que adentro, por tanto va a favor de su gradiente, y por otro lado, como es positivo y los polos opuestos se atraen, pasa de más a menos. Entonces el sodio se termina moviendo a favor de su gradiente de concentración y a favor de su gradiente electroquímico. Pero ¿qué es lo que originó ese gradiente de concentración? La bomba de sodio potasio ATPasa. ¿Y qué consumió la bomba de sodio potasio ATPasa? ATP. Por eso es que a esto se le considera, este es un ejemplo de transporte activo secundario. A su vez, el transporte activo secundario se divide en 2 grupos: el cotransporte
en el cual ambas sustancias son atraídas ya en el mismo sentido, porque esta proteína que se activa por el gradiente de sodio arrastra consigo glucosa. Por eso es un ejemplo de cotransporte, en la cual ambas van en el mismo sentido. No todas son así. Hay otros ejemplos, por acá tenemos esta otra bomba, que también es un transporte activo secundario, en el cual voy a tener salida de hidrógeno e ingreso de sodio. ¿Por qué ingresa el sodio? Por la misma situación, carga negativa adentro generada por la bomba y también a favor de su gradiente. Y esta proteína lo que hace es hacer un intercambiador de sodio con hidrógeno, ¿ya? Esto entonces sería un ejemplo de transporte activo secundario, pero de tipo contratransporte. Porque va en contra de su gradiente de concentración. Perdón, porque va en sentidos opuestos los dos intercambiadores. ¿Entendieron entonces por qué es que se da el transporte secundario del sodio principalmente? Que si tienen el sodio y tienen los demás. ¿Ya? Todo es gracias a esto. La bomba de sodio potasio te pasa, por eso te la mencionan en todos, cada vez que estudias algo ahí te ponen a la bomba de sodio, porque es la responsable de mantener ya la negatividad del espacio intracelular, y es lo que hace que el sodio pueda atravesar. Cuando viene acompañado de alguna otra molécula es un cotransporte, y cuando es un intercambiador es un contratransporte. Pero ambos son ejemplos de transporte activo de tipo secundario. Cuando el gasto de energía es ahí mismo y ahí se da el intercambio, será un transporte activo primario. Ahora sí ya podemos hablar entonces de cada porción del túbulo renal. ¿Cuál es el primero? Colector. Túbulo Proximal. contorneado. Número de frente, túbulo proximal. Bien, vamos a hablar del túbulo proximal. Recuerda que el túbulo proximal se representa un nombre. El túbulo contorneado proximal tiene un epitelio característico, ¿no? En histología está mencionado que es un epitelio cúbico con ribete en cepillo. Eso es importante porque este ribete en cepillo, esa especie de prolongaciones citoplasmáticas y de su membrana, generan que aumente el área de absorción. Si esto fuese plano, yo te diría, bueno, mide de acá hasta acá, obviamente será menor a que si yo esto lo elongo y lo mido tendré una medida mayor, ¿verdad? Entonces, esa característica del túbulo contorneado proximal se llama ribete en cepillo. Ribete en cepillo. Que es gracias al epitelio que posee, que es de tipo epitelio simple cúbico, ¿verdad? Epitelio simple cúbico con ribete en cepillo. ¿Qué facilita ese tipo de epitelio? Es un aumento del área de absorción. De manera análoga a lo que ocurre en el intestino. Recuerda que el intestino tiene las microvellosidades que permiten también que aumente su área de su superficie y por tanto permitan que se absorba mayor cantidad de nutrientes. Ocurre lo mismo acá con el ribete en cepillo. Ya, se entiende, ¿verdad? Ahora ya vamos a hablar de la función del transporte. Entonces, si este es el ribete en cepillo, ¿qué estará de este lado? ¿Esta será la membrana apical o basolateral? No, esa es la apical. Entonces, si esa es la membrana apical, de este lado yo voy a tener entonces el túbulo. Acá tendré al túbulo. Entonces acá le vamos a poner túbulo. Y del otro lado, ¿a quién voy a tener? Al intersticio, y después del intersticio a los capilares. Bien.
Dicho eso, ahora vamos a ver cómo se dan los transportes de distintas sustancias. Todo parte siempre de tu buena amiga, la bomba de sodio de potasio TPA. ¿Ya? Por eso es importante haber recordado cómo son los mecanismos de transporte de manera general. Entonces acá vamos a ponerle a esto capilar por si hay algún distraído. Y esta sería la célula. Bien, entonces, ¿cómo va a ser la situación? Primero, voy a tener acá en la membrana vasolateral, estos términos tienen que estar entendidos. En la membrana vasolateral voy a tener a la bomba de sodio, potasio TPA. La vamos a representar de aquí en adelante con esta bolita de color verde. Y esta bomba de sodio TPA me va a permitir que ingresen dos potasios tres sodios. Salgan tres y salgan tres sodios. ¿Qué tipo de transporte es este? Activo primario. Activo primario, muy bien. ¿Qué determina la bomba de sodio potasio TPA? Que disminuya la concentración de sodio y que se genere un medio negativo, ¿verdad? Esto va a hacer que las sustancias que vengan por el túbulo se puedan transportar de manera, ya sea por activa, secundaria, por cotransporte o contratransporte. Por ejemplo, en la membrana apical voy a tener ahora a este transportador que viene a ser el SGLT. ¿Ya? Este SGLT, ¿qué es lo que transporta? Glucosa y sodio. Ingresa sodio, ingresa glucosa. Si te preguntara entonces, la glucosa en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe mediante el SGLT, que es el cotransportador de sodio-glucosa. O te podría preguntar qué tipo de transporte es el que se da para la reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal. Transporte activo secundario de tipo cotransporte. ¿Cómo más se le llama al cotransporte? Sin porte y acá antipor. ¿Ya? Son sinónimos. Bien. Entonces, la glucosa se reabsorbe de esa manera. Ese sodio, este déficit de sodio y esta negatividad hace que también mediante un cotransporte ingresen aminoácidos. Recuerda que los aminoácidos son las moléculas esenciales para la formación de las proteínas. Entonces los aminoácidos, al ser pequeños, sí atraviesan la membrana de filtración, cosa que no pasa con las proteínas. Entonces los aminoácidos vienen por acá y al igual, de la misma manera que se reabsorbe la glucosa mediante un cotransporte, también se van a reabsorber los aminoácidos ligados a un cotransportador de sodio. Bien, una vez que la glucosa y los aminoácidos ya están acá, deben ahora pasar hacia el torrente sanguíneo, que va a determinar ahora que la glucosa que ya está en el citoplasma pueda pasar hacia el intersticio y luego hacia el capilar. Viene a ser una proteína facilitadora llamada GLUC. El GLUC es una proteína facilitadora que permite que la glucosa almacenada o que acaba de pasar hacia el citoplasma de la célula tubular ahora pueda atravesar la membrana vasolateral, llegar al intersticio y del intersticio pasar al capilar. ¿Esta GLUC qué tipo de transporte sería entonces? Una difusión de tipo facilitada, porque se está dando mediante una proteína transportadora o CARP. ¿Ya? Entonces, el SGLT facilita un cotransporte y está en la membrana apical. En cambio, los GLUC están, en este caso, están en la membrana vasolateral y ya no es transporte activo, es transporte pasivo, pero de tipo facilitado. Ya, difusión facilitada. En el caso de los aminoácidos es algo similar. Los aminoácidos también van a venir por acá, se van a asociar a una proteína y va a permitir su paso. Bien, ¿hasta ahí se entiende? Muy bien. Ahora vamos a agregar otros mecanismos. Por ejemplo,
este déficit de sodio también va a estimular a este transportador que te mencioné por acá, que es el de hidrógeno con sodio. Lo vamos a poner más abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como tenemos negatividad y tenemos disminución de la concentración del sodio, este sodio va a salir o ingresar. Ingresar, muy bien. Ingresa sodio. Pero este sodio ahora se va a intercambiar con el hidrógeno. Por este lado va a salir hidrógeno. ¿Qué ocurre con el hidrógeno? Que cuando llega a la luz del túbulo, en la luz del túbulo vamos a encontrar a un electrolito importante, que es el que forma parte del equilibrio ácido-base. ¿Cuál es? El bicarbonato. Entonces sale por acá el hidrógeno, se une con el bicarbonato que llegó a través del ultrafiltrado mediante la enzima. ¿Cómo se llama la enzima? Amilasa carbónica. Voy a formar ahora ácido carbónico, que es HCO3, 2 acá, ¿verdad? Este HCO3 es inestable y se va a disociar en CO2 más agua. ¿Seguros todos hasta ahí? ¿Nadie se pierde? Perfecto. Este CO2 es un gas. ¿Cómo te he dicho que se transporta el CO2? Mediante difusión simple. El CO2, al ser un gas, viene y regresa hacia la célula. ¿Qué tipo de transporte es ese? Difusión simple. Lo pongo así como está bien. ¿Está bien? Por difusión. Vamos a escribirlo. Siempre hay un distraído. Difusión. ¿Está bien? Acá. Difusión. Bien. Una vez que el CO2 pasa acá, ¿con quién se va a juntar otra vez? ¿Con su amigo? Agua. Entonces nuevamente voy a tener acá CO2 más agua. ¿Qué enzima vuelve a participar ahí? La anhidrasa carbónica. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? ¿Qué se vuelve a formar? Bicarbonato. Ácido carbónico, por eso se llama anhidrasa carbónica. Ya, tenemos nuevamente anhidrasa carbónica. Pero ya hemos dicho que la anhidrasa carbónica es inestable, ya, es como tú con tu flaco, y sale nuevamente, se disocia ahora en hidrógeno con bicarbonato, HCO3 menos, más H más. ¿Ya nadie se perdió hasta ahí? Perfecto. ¿Qué va a pasar ahora con este hidrógeno que ya está otra vez dentro de la célula? Vuelve a salir por acá y ahí se cierra el círculo. Y tú me dices, pero ¿y el bicarbonato, doctor? El bicarbonato requiere reabsorberse para mantener el estado ácido-base. Este bicarbonato que ya llegó hasta acá va a difundir hacia el capilar y de esa manera se reabsorbe el bicarbonato. Si no es que la molécula de bicarbonato que llegó acá no es la misma en realidad. Supongamos que esta molécula de bicarbonato se llame María. Llega acá. María no es la misma que va a atravesar. María va a tener que disociarse, volver a ingresar, reconvertirse, volver a nacer y nacerá otro bicarbonato que llegue al capilar. Pero de esa manera se recuperan los bicarbonatos. ¿Se entendió? Bien. ¿Y el cloro? ¿Qué pasa con el cloro? Porque recuerda que donde hay sodio siempre va con su amigo el cloro. Siempre van juntos. ¿Dónde está el cloro? Eso es después, ya estamos en túbulo proximal. ¿Dónde está su amigo el cloro? En la rama ascendente. No, pero acá también. Intercambiado. Y entra el sodio, ¿con quién entra? Para empezar, el cloro, ¿dónde es? El cloro en general, ¿dónde es más abundante? ¿En el extra o en el intra? El cloro es un anión, ¿verdad? Es negativo. Ya. Entonces es más abundante en él, es el anión más abundante del extracelular. Entonces el cloro está por acá. El cloro viene, porque para empezar el cloro es un ion y va a atravesar la membrana de filtrado. El cloro viene con el ultrafiltrado. Y el cloro siempre va a buscar a su amigo el sodio. En donde va el sodio, siempre sigue el cloro.
lo busca. Intercambio. Entonces hemos dicho que acá entra sodio, acá entra sodio, acá entra sodio. ¿Qué va a pasar con el cloro? El cloro entra también, entra por difusión, ¿ya? Entra por difusión a favor de su gradiente de concentración, ¿ya? A favor de su gradiente de concentración sigue siguiendo el camino del sodio. Conclusión para el túbulo contorneado proximal. Primero, epitelio simple cúbico con ribete de cepillo que sirve para aumentar el área de absorción. Ya te lo pongo en siglas porque ya te he enseñado esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Entonces tenemos que, en conclusión, en el túbulo contorneado proximal se va a reabsorber cerca del 65% del agua. Porque el túbulo contorneado proximal es muy permeable al agua. 60-65% de agua. ¿Y a través de qué se va a reabsorber el agua? ¿Mediante qué mecanismo? Eso es lo único que nos falta agregar a ese dibujito. Nos falta el agua. Eso pasa Por las acuaporinas. poporinas. Ya, lo vamos a poner por acá que hay espacio. AQP. Las acuaporinas ya son las responsables por los canales mediante el cual pasa el agua. También pasa a través de la vía paracelular. ¿Ya? Por acá también va a arrastrar agua. De tal manera que el túbulo contorneado proximal es bastante permeable al agua y se reabsorbe cerca del 65%. Pese a que el túbulo contorneado proximal es solo una porción pequeña, digamos, longitudinalmente hablando, de todo el aparato tubular, porque faltan las asas de gel, falta el proximal, falta el colector, el hecho de tener ese ribete en cepillo hace que aumente tanto su área de absorción que, a pesar de ser pequeño, le permite absorber el 75% del agua que pasa a través de él. ¿Está bien? ¿Qué más se va a reabsorber acá? Cerca del 100% o casi el 100% de la glucosa y los aminoácidos. ¿Ya? ¿Qué más? El sodio, el cloro y el potasio, el cloro, cerca del 65% igual que el agua. ¿Ya? Y el bicarbonato que vimos por acá, más o menos entre el 80 y el 85% del ion bicarbonato se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. ¿Alguna pregunta? Ya, si me has entendido el proximal, me vas a entender todos los demás, porque digamos que cambia quién entra y quién sale, pero los mecanismos son los mismos. ¿Entendieron? ¿Qué se secreta acá, por ejemplo? El ácido para-aminobutírico, ese que te enseñaron para medir el flujo plasmático renal. Ahí se secreta. ¿Qué más? También se secreta los oxalatos. También los uratos. ¿Ya? También los ácidos biliares. ¿Se acuerdan de los ácidos biliares? Sí. Dijimos que algunos de ellos formaban el urobilinógeno y la Urobilina. clorina, acá es donde sale. ¿Qué más? Algunos medicamentos, como por ejemplo los derivados de las penicilinas. También algunos derivados, los del ácido acetilsalicílico. Salicilatos. Cuando lleves fármaco, ahí te van a agregar otras cosas, porque los medicamentos tienen eliminación renal o depuración hepática. Entonces acá, por ejemplo, los salicilatos, que es de donde viene la aspirina, ya sale por ahí.